JM Soluciones Legales. Hoy presentamos un análisis de inteligencia procesal sobre una sentencia que fue, sin duda, un punto de inflexión: el caso Valle Jaramillo contra Colombia. Se trata de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que verdaderamente redefine los límites de la responsabilidad del Estado. Todo tiene un punto de partida, y en este caso es aquí, Medellín, Colombia, un 27 de febrero de 1998. Es una fecha y un lugar que marcan el inicio de un proceso que escalaría hasta la más alta instancia judicial del continente. Bien, para comprender a fondo la sentencia, primero es esencial entender los hechos, conocer a la víctima y los eventos que detonaron este complejo conflicto jurídico internacional. El origen de todo esto es la ejecución extrajudicial de Jesús María Valle Jaramillo. Ahora, el móvil, como se llegó a demostrar, era muy claro: acallar sus constantes denuncias sobre la colusión entre grupos paramilitares y ciertos miembros de la fuerza pública. En esencia, un crimen diseñado para imponer el silencio. Perfecto. Ahora adentrémonos en el núcleo del debate legal. Lo interesante aquí es que no se discutía si el Estado era responsable, sino algo mucho más profundo: la naturaleza y el verdadero alcance de esa responsabilidad. Y aquí es donde yace la tensión principal. Por un lado, el Estado admitió una responsabilidad, pero por omisión, es decir, por fallar en su deber de proteger. Sin embargo, los representantes de las víctimas argumentaron que eso era, francamente, insuficiente. Sostenían que hubo una participación activa, una acción, que configuraba nada menos que un crimen de Estado. Este punto es absolutamente crucial, porque, como bien lo señalaron los representantes, aceptar únicamente la omisión significaba, en la práctica, cerrar la puerta a investigar la posible implicación directa de agentes estatales. Limitaba, por lo tanto, el alcance de la verdad y la justicia. Pasemos ahora a la segunda gran violación que analizó la Corte, una que va más allá del crimen en sí mismo. Hablamos de una falla sistémica del aparato judicial para proveer justicia de manera oportuna. Más de una década. Pensemos en eso. La excesiva demora en los procesos judiciales internos se convirtió en un pilar central de la sentencia. Y es que una justicia que tarda simplemente no es justicia. Miren, el concepto de plazo razonable no es una mera formalidad, es una garantía judicial fundamental. Su violación constituye, en sí misma, un incumplimiento de la Convención. Es, de hecho, una forma de revictimización para quienes buscan justicia. La conclusión de la Corte Interamericana fue contundente. Los mecanismos judiciales en Colombia, al menos en este caso, resultaron ineficaces. Y esto no es una opinión, es un hecho jurídico que generó un estado de impunidad parcial y constituyó una violación directa de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención. Ahora, la Corte no se limitó a declarar una violación, fue mucho más allá. Ordenó un complejo esquema de reparación integral, es decir, una serie de medidas diseñadas para restaurar la dignidad de las víctimas y, crucialmente, para asegurar la no repetición. El fallo adoptó un enfoque verdaderamente multidimensional. Sí, se ordenaron indemnizaciones, pero también se atendieron necesidades de salud, de educación e incluso de seguridad, reconociendo el impacto tan profundo y duradero que el crimen tuvo en las vidas de los sobrevivientes. Pero aquí viene lo realmente interesante: las medidas simbólicas. No buscan una compensación económica, su propósito es otro: honrar la memoria de la víctima y hacer que la responsabilidad del Estado sea pública e innegable. Es un acto fundamental de justicia restaurativa. Este es quizás el componente más crítico de todos. La Corte ordenó acciones muy concretas para romper el ciclo de impunidad. Le exigió al Estado no solo continuar investigando, sino eliminar cualquier barrera y además garantizar la participación activa de las víctimas en esa búsqueda de la verdad. Finalmente, analicemos el legado. ¿Cuál es el impacto duradero del caso Valle Jaramillo en el derecho internacional de los derechos humanos? La sentencia establece un estándar de rendición de cuentas mucho más riguroso. Consolida la doctrina de que la protección de quienes defienden los derechos humanos no es una opción, es una obligación primordial del Estado. Y su incumplimiento, claro está, genera responsabilidad internacional. Este caso es un poderoso ejemplo de cómo la jurisprudencia internacional no es algo estático, sino que está en constante evolución. Empuja los límites, expande el concepto de responsabilidad estatal y fortalece los derechos de las víctimas. Nos obliga a preguntarnos, no solo qué es la justicia hoy, sino qué debe aspirar a ser mañana. El futuro del derecho está aquí. Haz clic en suscribirte gratis para unirte a la vanguardia.
JM Soluciones Legales, donde la práctica jurídica evoluciona.